Nos empezamos. La lectura que tienen de Ricardo en Paideia tiene 22 hojas. Para los que descargaron antes, perdón, inicialmente estaban 16 hojas, o 16 caras, perdón, pero fue un problema de que cortamos mal el texto. Deberían ser en realidad 22 caras, que son las secciones 1 a las 7 del capítulo 1 de Principios de Economía Política y Tributación. Como saben, en la calificada va a entrar este capítulo, esas secciones en específico, y lo que hagamos en marzo la siguiente semana. Entonces empecemos un poco viendo estas preguntas. Yo sé que han escuchado de Marx en otros cursos, pero sobre Ricardo en otros cursos. En Estudios Generales de Letras seguro vieron algo de Ricardo. Quizás en micro o en macro vieron algo sobre Ricardo. En las horas teóricas de este curso también seguro han visto algo. Entonces, en base a lo que saben de ello y en base a lo que han leído en sus lecturas, me gustaría que participen respondiendo esas preguntas. Primero, ¿bajo qué contexto económico-social realizó su obra Ricardo? Segundo, ¿qué diferencia esta situación? ¿En qué se diferencia esta situación a la que se vio anteriormente en clases? Y desde su perspectiva, ¿cuál es el aporte de Ricardo? ¿Alguien quiere participar? Como saben, voy a estar acá anotando sus participaciones. Dime, Grisette. Yo quisiera responder la primera pregunta. Por lo que he leído, me parece que se suma en la revolución industrial cuando ya ésta se encontraba en pleno auge y los avances tecnológicos en lo referente a la industria empezaban a reemplazar a la manufactura. Además, vivía un desplazamiento del campo a la ciudad de los campesinos y creo que también se daba, se producía una ley de los granos, de la cual Ricardo va a hablar en cierto punto. Genial. Sí, tienes mucha razón. ¿Alguien quiere complementar eso o responder a otra pregunta? Gracias, Grisette. Pues algo que podemos mencionar ahí como un dato es que, por ejemplo, Smith murió en 1790 y Ricardo nació en 1772. Es decir, el contexto en el cual estuvo Smith es un poquito distinto al que tuvo Ricardo, porque Ricardo llega unos 20, 25 años después. Entonces, seguro que hay algo distinto. Sandra me dice acá que Ricardo desarrolla su obra en el contexto de la Revolución Industrial. Exacto. Entonces, cuando Smith estaba escribiendo sus teorías, los sentimientos morales y la riqueza de las naciones, él tenía un contexto donde el capitalismo recién estaba empezando a consolidarse, pero con Ricardo ya ve un capitalismo ya consolidado, donde la revolución industrial ya está en pleno auge. Sus experiencias, si bien es cierto que van a ser un poco distintas, van a coincidir en muchos puntos y sobre todo van a dar enfoques un poco distintos al mismo fenómeno. El fenómeno es el nacimiento del capitalismo y el enfoque que le va a dar Smith es un enfoque más de comportamiento, de cómo las personas se insertan en el capitalismo, qué es lo que los motiva, cómo se relacionan en la producción y en el consumo, mientras que Ricardo, al tener otro tipo de visión, lo que va a enfocarse es más quizás
en el valor de las cosas y en la circulación en el comercio internacional. También podemos recordar ahí que Smith era un filósofo, básicamente, mientras que Ricardo era una persona que se dedicaba al comercio. Trabajaba como, si no me recuerdo, como mercante, o como un técnico en el comercio, así que tienen aproximaciones distintas, ¿no? Mientras Smith es académico, Ricardo más aprende de la experiencia. Acá Adauto me dice que se pregunta sobre el valor de los alimentos. Sí, tienes razón. Y eso vamos a verlo seguro en las siguientes secciones. ¿Alguien quiere responder otras preguntas? Perdón. En la mañana una chica me escribió diciendo que no podía participar hablando porque tenía una operación. Sorry, no te contesté. No te preocupes si me estás escuchando. Ya luego puedes regularizar si no puedes participar verbalmente. Acá Lisette me dice, hizo aportaciones al analizar la relación de beneficios y salarios, sobre la cual explicó la ley de rendimientos decrecientes. Además, explicó el valor de cambio de las mercancías, al igual que Smith señaló que el valor es determinado por el tiempo requerido para producir. Perfecto, Lisbeth, sí tienes mucha razón. Él se pregunta bastante qué determina el valor, inclusive nos habla de dos tipos de valor que vamos a revisar dentro de un rato. Y a ver, Pamela está levantando la mano. Sí, quería responder la tercera pregunta, que es su aporte. David Ricardo era el representante de la burguesía en la Revolución Industrial y trata de explicar el proceso productivo, ¿no? Y dice que involucra a los terratenientes, trabajadores y empresarios, ¿no? Y lo que específicamente explica es cómo se determina el precio y la distribución de los ingresos dentro de los sectores sociales. Genial. Entonces, Ricardo es uno de los grandes promotores del libre comercio, ¿no? Por eso también se le dice que es el abanderado de la burguesía, porque él busca influir con su teoría en que se reduzcan los impuestos, los impuestos del comercio internacional, de que el Estado pueda invertir en mejorar las flotas mercantes, reducir los costos de transporte fluvial, y vamos a ver luego cómo justifica eso, ¿no? A ver, Victoria Olivera. Diego, yo quiero responder la pregunta 3. Justo mencionaste que hace diferencia entre dos tipos de valores. Me parece que es el valor absoluto y el valor relativo. Y él dice que el valor de las cosas debería medirse más en términos relativos que absolutos. Por ejemplo, para el comercio exterior, él menciona que no necesariamente un país va a exportar si es que tiene ventaja absoluta, sino tendría que ver para ver qué bien va a exportar si tiene ventaja relativa. Sí, muy buen aporte. Ricardo hoy en día se utilizan los cursos de economía internacional o de comercio internacional, básicamente por lo que mencionó su compañera, ¿no? Que los países se especializan en producir un bien en los cuales tienen ventajas relativas y no absolutas. Cuando hablamos de ventajas absolutas, estamos diciendo que un país puede producir un bien en el menor costo posible, pero cuando hablamos de ventajas relativas, decimos que puede producir un bien al menor costo posible, pero en comparación a otro país. Entonces, sucede que puede existir, esperen un toque. Puede existir dos países, A y B, donde producen dos bienes, 1 y 2. El país A puede producir el bien con 4 horas de trabajo y el bien 2 con 3 horas de trabajo, mientras que el país B puede producir con 8 horas
y con, digamos, 4 horas. El bien 2. Resulta que si vemos este cuadro, el país A tiene ventajas absolutas en ambos bienes. Según Smith y otros teóricos anteriores a Ricardo, eso nos diría que el país A debería producir ambos bienes porque tiene ventajas absolutas en ambos bienes. Puede producir ambos bienes con menores horas de trabajo. Pero Smith dice que no. Ricardo dice que no. Ricardo dice que no nos debemos fijar en quién produce a menores horas, sino a quién produce relativamente menos horas. Entonces, para ello, tendríamos que dividir 4 entre 8 y 3 entre 4. Y acá deberíamos dividir 8 entre 4 y 4 entre 3. Entonces, no debemos comparar estas cantidades totales, sino estas cantidades relativas. Eso nos puede llevar a decir que un país que tiene ventajas absolutas en ambos bienes solamente se va a especializar en uno y va a dejar al otro producir el otro bien. Entonces, eso es uno de los grandes aportes de Ricardo. Que los va a acompañar en otros cursos de esta carrera, ¿no? Economía Internacional 1, Economía Internacional 2, Organización Industrial. Entonces, ese aporte de Ricardo es recurrente en economía. El otro aporte grande de Ricardo es el valor de las cosas, sobre todo de los rendimientos en las tierras. A ver si hablamos un poco de eso acá. Resulta que si nosotros tenemos tierras para producir trigo, cada tierra tiene una eficiencia distinta o una productividad distinta. Esta primera parcela, digamos, para producir 1 tonelada de trigo, necesita 100 horas de trabajo. Esta parcela, para producir 1 tonelada, necesita 100 horas de trabajo. Y esta parcela, para producir 1 tonelada, necesita 120 horas de trabajo. Es decir, la tercera parcela es menos eficiente o tiene menor productividad. ¿Cuál será el precio de mercado para producción de trigo? ¿Será el equivalente a 100 horas o el equivalente a 120 horas? Ricardo dice que las tierras que son más productivas, es decir, las de 100 horas, van a ser las primeras en ser aprovechadas. Entonces, cuando la demanda sea solamente 1 tonelada, se va a producir solamente en esta parcela. Por lo tanto, el precio del trigo va a ser equivalente o va a ser determinado por esas 100 horas. Si la demanda crece y ahora necesita 2 toneladas en el mercado, se van a utilizar estas 2 parcelas. Entonces el precio va a seguir siendo 100 horas. El precio del trigo por tonelada va a ser equivalente o determinado por esas 100 horas de trabajo. Si la demanda crece y se necesita 3 toneladas de trigo, se va a tener que utilizar esta parcela más. Pero como los productores no van a producir a pérdidas, el precio va a tener que ser determinado por esas 120 horas. Si el precio solamente fuera 100, esa tercera parcela no sería utilizada. Como la demanda lo pide, sí tenemos que utilizar esa tercera parcela y por tanto el precio va a ser determinado por esas 120 horas. Es decir, la tierra menos eficiente va a ser la que va a determinar el precio, en este caso del trigo. Mientras crece la demanda, más y más, vamos a tener que utilizar más tierras. Pero las tierras que quedan van a ser las tierras menos productivas. Entonces, acá seguro va a haber una tierra menos productiva, que necesita 130 horas, y de seguro así cada vez menos productivas. Supongamos que estamos en 200 horas. El dueño o el que hace trabajar la tierra
esa última tierra, va a recibir el equivalente a 200 horas de trabajo y le va a costar producir 200 horas de trabajo. Es decir, su rendimiento o su beneficio va a ser nulo, o va a ser casi igual. Para este, que es 130 horas, lo que le cuesta producir, pero recibe 200, para el dueño de la tierra, o el capitalista puede ser, se va a quedar con esas 70 horas de diferencia. Y evidentemente, este que tiene 100 horas de costo de producción, se va a quedar con 100 horas del trabajo. Es decir, si bien es cierto, el trabajador está trabajando menos horas en este parcela más eficiente, la mayoría de esa diferencia por la productividad se va a quedar con el capitalista y no con el trabajador. Entonces, lo que predice Ricardo es que las ganancias de los capitalistas van a ser cada vez más grandes, mientras que los trabajadores no van a crecer, o van a crecer muy poco. Y si crecen, van a crecer solamente en valor nominal, pero no en valor real. Es decir, pueden ganar más en términos de soles, pero van a terminar comprando lo mismo con esos ingresos. A partir de esto, resulta que también Ricardo justifica el comercio internacional, es decir, justifica el libre comercio. ¿Por qué? Porque dice que un país está limitado por la productividad de sus tierras. Entonces, mientras más crece la demanda por trigo, voy a tener que utilizar tierras, pero cada vez menos productivas. Pero ¿qué pasa si hay otro país donde hay un montón de tierras y cada una de esas tierras son muy productivas? Digamos 100 horas para producir una tonelada. Entonces, en ese caso, yo dejaría de utilizar estas dentro de mi país y podría utilizar estas que están fuera de mi país. Es decir, si no tengo restricciones para producir en otro país, estaría aumentando mis beneficios. Entonces, esa es una de las justificaciones de Ricardo para decir que el comercio internacional debería ser el eje de la economía capitalista. A ver. Andrea del Carmen. Sí, Diego, yo quiero participar sobre las preguntas. Dime. Antes de que expliques todo esto. Y ya para resumir, lo que se comentó era de que, bueno, Ricardo tomó como punto de partida las teorías de Smith, incluso ya más adelante como que también reflexiona sobre las ideas de diferentes autores también. Y al mismo tiempo realiza el análisis de los elementos entre el salario, por ejemplo, el salario no hizo relación con los beneficios, como es en la lectura. Y creo que en base a la lectura también, David Ricardo planteó que el valor de las cosas era justamente la cantidad de trabajo necesario para producir. Y creo que en ese aspecto es muy similar a lo que decía Smith. Perfecto, sí. El trabajo va a estar presente tanto en Ricardo como en Smith, pero Ricardo ahora le está dando un papel más fundamental, quizás un papel más relevante a las tierras también. Smith no se preocupaba mucho por las tierras, solamente por el trabajo. Se van a dar cuenta de que mientras leen el texto, inicialmente los postulados de Ricardo son bastante categóricos. Dice, esto es así, pero luego cuando va avanzando en el texto, va como soltando un poco su argumento y diciendo que puede haber excepciones. Inicialmente dice algo así como, los salarios no van a cambiar en nada, pero luego al final del texto va a empezar a decir, sí, pueden cambiar tal vez por ciertas condiciones. Primero es muy restrictivo su teoría y luego ya va soltando un poco algunas excepciones. Puedo adelantar, por ejemplo, que dice que los salarios no van a cambiar en el corto plazo,
Eso lo dice al inicio más o menos. Y luego al final dice que pueden cambiar en el largo plazo, quizás por algunos cambios en el capital. ¿Alguien más quiere contestar esas preguntas? Rosa, levantas la mano. Sí, profesor. Yo quería solo dar un comentario, porque en clase vimos que David Ricardo, aparte de ser un representante del liberalismo, o sea, Marx lo consideraba también como una referencia, ¿no? Entonces, digamos, creo que él fue importante para ambas corrientes y que lo toman a él como un gran economista, porque eso lo vimos en clase, y bueno, hizo aportes, digamos, en general muy, como que muy precisos, o sea, toda su teoría en sí. Y bueno, eso nada más. Sí, exacto. Sí, tienes mucha razón en lo que dices. Cuando hablamos de Ricardo, se nos viene a la mente siempre esta idea de que es uno de los padres del liberalismo económico, junto con Smith. Inclusive hay autores que discuten, se pelean entre ellos diciendo cuál de los dos marca el quiebre de, del triunfo del liberalismo en la teoría económica. Y muchos dicen que es Smith, otros dicen que es Ricardo, algunos dicen que son los dos. Entonces, se le toma como uno de los referentes del liberalismo, pero vamos a ver también en Marx que Marx también utiliza las teorías de Ricardo para justificar o para fundamentar la apropiación del trabajo del proletariado. En Marx vamos a ver lo que es plusvalía, que básicamente es apropiación del trabajo de los obreros por parte de los capitalistas, es decir, los capitalistas apropian el trabajo que no es suyo. Eso ya lo estábamos viendo algo parecido hace un rato que dijimos que esa diferencia entre el costo de producir, esas horas de diferencia en el costo de producir y lo que costaba realmente de mercado, se lo apropiaba el capitalista y no se lo apropiaba el trabajador. Eso es lo que se va a llevar luego Marx para fundamentar eso de la apropiación de la plusvalía. Sandra. Para David Ricardo, el buen funcionamiento de una economía depende del pago que reciban las clases sociales que contribuyen con sus recursos en la producción de bienes dentro de un país. Entonces, para él, la producción de la riqueza depende de combinar los factores de producción como tierra, trabajo y capital. Uh-huh. Exacto. Adrián. ¿Me escuchas, Diego? Te escucho muy bajo. ¿Me escuchas, Diego? Sí, ahora sí. Ya. Con respecto a lo que dijiste sobre los rendimientos decrecientes de las parcelas hace un momento, dijiste que los capitalistas eran los que ganaban al final, pero yo recuerdo, por lo que dijo la profesora, creo, hace 2 semanas, que ganaban los terratenientes, porque a la final también los capitalistas tendrían mayores costos, porque ellos son los que invierten en esas parcelas que son menos productivas. Y o sea, serían los verdaderos ganadores, digamos, los terratenientes, o no sé si estoy equivocado. Sí, no sé si precisé bien, pero creo que dije capitalistas o terratenientes, porque ahí estaría un poco ambiguo decir cuál de los dos se beneficia primero. Si agarramos en conjunto el texto de Ricardo, nos va a decir que el primero que se aprovecha eso son los terratenientes por ser dueños de la tierra. Luego se van a beneficiar los capitalistas y en última instancia, marginalmente o tal vez nulamente, se pueden beneficiar los trabajadores. Pero sí tienes razón, principalmente son los terratenientes, los dueños de la tierra. Gracias.
Entonces avancemos un poco. Entonces, Ricardo escribe en un contexto donde el capitalismo ya está en su auge, ya la revolución industrial está en pleno apogeo en Inglaterra. Cuando Smith escribía, todavía estaba en un proceso de proletarización todavía muy bajo. Recién las empresas eran todavía nacionales, es decir, las empresas todavía no empezaban a tener solamente locales dentro de sus países, pero con Ricardo ya se ve expansiones más grandes. Las empresas ya empiezan a vender a grandes distancias, las exportaciones ya se hacen entre países muy lejanos, y es por eso también que cuando hablamos de Smith, Smith habla más de la producción y del intercambio del consumo, pero no habla mucho de la circulación. Ricardo sí va a hablar un montón de la circulación, no tanto en ese capítulo, porque ese capítulo solamente habla del valor, pero en los capítulos siguientes ya empieza a hablar más de la circulación, algo que todavía no se veía a gran escala con Smith. Luego nos dice que la manufactura es desplazada por la gran industria, la maquinaria pasa a tener un rol fundamental. Pues las maquinarias empiezan a reemplazar a los trabajadores o aumentando su productividad, y esto también continúa con el proceso de proletarización de los trabajadores, ¿no? O de las personas. Las personas ya no son dueñas de tierras ni son dueñas de sus herramientas, sino ahora son despojados de esas propiedades, y lo único que pueden ofrecer al mercado son sus horas de trabajo, su fuerza de trabajo. Entonces se vuelven proletarios. Y finalmente el capitalismo se consolida entre el régimen feudal. Ese régimen feudal ya totalmente termina, bueno, para Inglaterra al menos, termina siendo ya el pasado. En el resto del mundo todavía no, pero para Inglaterra sí ya termina el régimen feudal casi totalmente. Acá dice bastante lo que sus compañeros mencionaron, de que Ricardo era representante de la burguesía, es uno de los padres o de los iniciadores de la escuela clásica. Sus aportes más grandes están en macroeconomía, en la teoría del valor y las ventajas comparativas que están en economía internacional o comercio internacional. Y su obra principal, que es la que vamos a ver ahora, es los principios de economía política y tributación. Acá está, y es el capítulo 1 y las secciones de la 1 a la 7. Esos capítulos son los que entran en la calificada, y los capítulos que están en el cronograma, que creo que son el 2 y el 3, no entran, pero si quieren complementar un poco pueden chequearlos. Pasemos a la sección 1. ¿Qué entendieron de la sección 1? Adrián. Bueno, yo entendí primeramente, recalcando primero que las cosas que no tienen utilidad no tendrían valor de intercambio. Entonces, hablando sobre los bienes que tienen utilidad, se dividen en bienes que tienen valor en cambio dependiendo su escasez y su trabajo necesario para producirlos. Lo particular en los bienes de escasez es que no depende del trabajo necesario, porque, por ejemplo, un vino o un cuadro único en el mundo que se ha fabricado en un par de horas, no estaría, su precio no estaría acorde a esas horas. O sea, podrían inflarlo, por así decirlo. Y en cambio, los bienes que tienen trabajo necesario, sí pueden ser medidos en la cantidad de horas, y son los que más abundan. Sandra. Sí, casi lo mismo que dijo el compañero. Para Ricardo,
La palabra valor tiene dos significados. Por un lado puede ser valor en uso y por otro lado puede ser valor en cambio. Para él, el valor en uso expresa la utilidad de un objeto sobre alguna persona, y él pone el ejemplo del aire y del agua, que son útiles, indispensables para vivir, pero no se puede obtener nada a cambio de ellos. Sin embargo, por otro lado, el valor en cambio expresa el poder de adquisición de otras cosas que deriva de la posición de ese objeto en particular, y Ricardo pone el ejemplo del oro, que a pesar de tener muy poca utilidad en uso, se puede intercambiar por una gran cantidad de cosas. Luego dice que el valor en cambio depende de la cantidad de horas de trabajo que se destine para la producción de ese producto, y que el ratio entre las cantidades de trabajo define por cuántos bienes se va a intercambiar algún bien en particular. Exacto, muy bien, ese aporte del valor. ¿Alguien más quiere comentar esta parte? Victoria. A ver, aparte de lo que dijeron mis compañeros, también menciona que Smith, al referirse a valor en cambio, usa dos perspectivas, ya que él menciona que el valor está determinado por la cantidad de trabajo que se requiere para producir el bien, pero Smith también se refiere a valor en cambio como la cantidad de trabajo que se puede adquirir con lo producido. Pero finalmente él dice que lo importante o lo que en realidad determina va a ser la cantidad de trabajo que se usa para producir el bien. Genial. Entonces, el trabajo es eje principal para ver el valor de las cosas, ¿no? El valor de cambio. Sandra, tienes la mano levantada. Bueno, ¿alguien más, chicos? Excel, ¿qué tal? Como complementando lo que dijo una de mis compañeras, Ricardo también hace una comparación del valor de uso y el valor de cambio. Dice que, por ejemplo, las cosas que tienen mayor valor de uso tienen a menudo poco o ningún valor de cambio. Pero en el caso extremo, por ejemplo, si una cosa ya no tiene nada de utilidad, es decir, que ya no va a satisfacer las necesidades del ser humano, esta estaría privada del total del valor del cambio. Genial. Lisbeth. Bueno, como señalaron al inicio, o sea, también explica en esta sección, el precio real de una cosa es el trabajo y la molestia que puede ahorrarle y puede causarle a otros. Y así da un ejemplo del trabajo de matar un ciervo y un castor. ¿Y qué tanto implica? O sea, que matar un castor, ¿no?, implica el doble trabajo que matar un ciervo. Por ende, como que se podría intercambiar un castor con 2 ciervos. Genial, sí, buen ejemplo. Entonces, Ricardo nos habla que los bienes tienen hay dos tipos de valor, ¿no? El valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso está relacionado a la utilidad, mientras que el valor de cambio está relacionado más a la cantidad de trabajo que se necesita para producir algo y a su escasez. Entonces, ahí pueden ver que acá dice que la utilidad es diferente a una medida de valor en cambio. La utilidad solamente es asociada al valor de uso. ¿Cuánta satisfacción o utilidad nos da un bien, ¿no? El agua, el aire nos da un montón de utilidad. Entonces tiene un valor de uso grande. Luego acá nos dicen que las cosas adquieren su valor en cambio, dependiendo o condicionado a cuán escasos son y a cuánta cantidad de trabajo necesitan para producirse. ¿Algún comentario más sobre esto?
Rosa. De pagarle chelines, le pagas 8, ese trabajador con esos 8 podría incluso comprar más artículos que compraría con 10. Entonces ahí Ricardo difiere de Smith y de Malthus, diciendo que no es que bajó el valor real de las cosas, sino que, perdón, no es que bajó el valor real de su salario, sino que probablemente el valor de las cosas es el que haya bajado. Entonces, creo que ahí por eso él dice que le acusan algo así de que él, o sea, como que pone términos nuevos o algo así. Entonces, creo que eso es algo que también resalta en esa parte. Sí, exacto. Entonces, una de las cosas que también se diferencia con Smith es que Ricardo ya está introduciendo lo que son variables ya relativas, ¿no? O, perdón, variables reales. Ricardo va a decir, por ejemplo, que puede ser que suba el salario de una persona, pero eso no necesariamente quiere decir que su capacidad adquisitiva mejore, sino puede ser que aumenta su salario nominal, pero su salario real se mantiene constante. O que inclusive puede ser totalmente lo contrario. Entonces, es una de las cosas que hay que tomar en cuenta cuando se lee a Ricardo, que cuando habla de salarios, puede ser que se esté refiriendo a salarios nominales o a salarios reales. Entonces hay que tener un poquito de cuidado ahí. En muchas partes del texto dice que los salarios no cambian, pero más se refiere a que los salarios reales no cambian. Puede ser que sí cambien nominalmente. Sobre el capítulo, bueno, la sección 1 básicamente define qué es esos dos tipos de valores. Así que no hay mucho que decir ahí, pone algunos ejemplos. Y ahora el capítulo 2, ¿quién me comenta sobre la sección 2? Perdón, sección 2. Paul. Ya, ok. Habla acerca de cómo el trabajo, bueno, el salario para remunerar a un trabajador está relacionado de acuerdo a la proporción o al nivel de complejidad que tiene su trabajo. Por ejemplo, hace referencia, creo, a un joyero y a un agricultor, si mal no me equivoco, que ya de por sí solo el mercado ya regula los salarios para cada nivel de trabajador. Sí, Claudia. Diego, ¿se escucha? Sí, te escucho bien. Lo que yo entendí del capítulo 2 es que es muy difícil averiguar el grado de destreza o de dificultad de cada trabajo porque hay distintos trabajos. Pero sin embargo, o sea, dice que no es importante estimarlo, dado que no tiene un gran efecto en el valor relativo. O sea, dice que tiene mayor efecto las variaciones del valor relativo de trabajo. Sí, lo que pasa es que Ricardo dice que supongamos que yo soy un joyero y puedo hacer un reloj en 10 horas, pero hay otro joyero que es mi vecino y que puede hacer el mismo reloj en 8 horas. Entonces, el valor de ese reloj debería ser determinado por 8 horas o por 10 horas. ¿Cuál? O quizás hay una diferencia en las horas que necesita una actividad especializada y una actividad no especializada. Entonces, eso es una pregunta que se hace Ricardo, es decir, ¿cuáles son las horas que necesito para determinar el valor de mercado? Dice. También iba a decir algo relacionado a eso, pero
Ricardo tampoco olvida el hecho de que las diversas clases de trabajo pueden variar de un periodo a otro, pero en el corto plazo estos apenas cambian. Eso creo. Sí, perfecto. Lisbeth. Añadiendo lo que acabas de mencionar, creo que, o sea, también Ricardo era consciente de que no solamente los precios de las cosas eran por la cantidad de trabajo que uno le dedicaba, sino que también dependía de las habilidades de los trabajadores y de la intensidad con la que trabajaban. Exacto. Sí, entonces justamente lo que dice ahí en la pantalla es que el trabajo es remunerado según su calidad. Entonces, sucede de que, si bien es cierto, cuando dije que un joyero puede hacer la joya en 8 horas y otro en 10 horas, entonces la joya al final se va a vender en 10 horas, porque es el valor más alto. Entonces, el que es más hábil se va a quedar con esas 2 horas de diferencia, mientras que el menos hábil va a tener una ganancia casi cero, ¿no? Porque tiene que vender exactamente al costo. Mientras que el más hábil, gracias a esa habilidad, se apropia de esas 2 horas. Por eso dice que la habilidad o la calidad del trabajo también condiciona la remuneración. Otros autores van a plantear de que como el trabajo varía según habilidades de las personas, varía según el tiempo, mencionan que debemos tomar en cuenta el valor socialmente aceptado para producir los bienes. Es decir, un promedio histórico de cuánto se necesita para producir un bien. Pero en el caso de Ricardo, dice que no es necesario. Eso no nos importa mucho porque no cambia. En el corto plazo, al menos no cambia. Entonces, el mercado ya por sí solo lo determina. En el largo plazo, vamos a ver luego que sí, porque el uso de la introducción a la producción de ciertos tipos de maquinarias o capitales o herramientas, sí puede cambiar esa cantidad de trabajo. En el corto plazo no es necesario, ahí mismo en la pantalla dice que eso no causa la variación del valor relativo de las cosas, pero a largo plazo sí va a tener algún efecto. Entonces acá dice la estima del trabajo, es decir, cuánto trabajo es necesario para producir un bien, queda ajustado al mercado. El mercado dice, según las habilidades o el promedio o el conjunto de horas de las personas que deben destinar para producir un bien, pero el trabajo es la medida que se emplea como valor real. Nos dijimos que la cantidad de horas determina cuán valioso en términos de valor de cambio es un bien. Sigue diciendo ahí que la habilidad y la intensidad del trabajo es importante. Y los efectos de las variaciones dentro del trabajo se dan de forma relativa y no absoluta. Es lo mismo que dije hace un rato, tenemos que tener cuidado cuando hablamos de, por ejemplo, salarios reales y salarios absolutos, salarios relativos, salarios absolutos. Por ejemplo, en el caso que les dije de las tierras, Ricardo dice de que como estamos utilizando tierras menos productivas, el costo del trigo va a subir y eso también va a llevar a que aumenten los salarios de los trabajadores. Sin embargo, el trigo también sube de precio, el salario también sube de precio, pero los trabajadores también se alimentan del trigo, es decir, está también subiendo lo que van a comprar. Entonces, ese aumento de su salario, en realidad al final les va a permitir comprar la misma cantidad de trigo. Entonces, pasemos a la sección 3. ¿Qué me dicen de la sección 3? Pamela. Sí, en la sección 3 habla sobre que no se debe reducir el valor de las cosas únicamente al trabajo que se emplea para obtenerlas, ¿no?
sino que también se debe incluir el trabajo que es empleado para la fabricación de herramientas, útiles y edificios, ¿no? Que sirven para la ayuda de esa producción. Especifica también que este trabajo que se utiliza para la producción de esas herramientas debe incluir tanto la formación de estas como la instrucción de esas, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más quiere complementar eso? Adrián. Yo quiero mencionar sobre lo que dices sobre los salarios, que el aumento de estos no afecta el valor relativo de los bienes. O sea, se sabe que cuando si quieres subir los beneficios, tienes que bajar los salarios. Y si los beneficios bajan es porque los salarios han subido. Entonces, un productor diría que su bien cuesta, o sea, en el intercambio debería valer más porque los salarios han subido, pero el otro productor también diría lo mismo, así que se simplificaría ese efecto salario y seguiría siendo el mismo valor relativo de los dos bienes. Sí, tienes mucha razón. Sandra. Para el autor, reducir, por ejemplo, la mano de obra empleada en la producción de cierto bien, o por ejemplo, si se utilizan ciertas máquinas que son eficientes en el sentido de que abrevia la cantidad de tiempo empleada en la producción de cierto bien, entonces en el total esta variable trabajo se reduciría y por lo tanto también se reduciría el valor del bien. Lo que dijo Pamela hace un rato me recuerda esto de que hay algunos economistas que dicen que el capital solamente es una forma de trabajo. Es decir, solamente hay un factor de producción y ese factor de producción es el trabajo. El capital solamente es un tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, una maquinaria es simplemente la acumulación de trabajo en un objeto para ser transferido a otro periodo. Es decir, yo agarro mi trabajo, el tiempo que dedico a hacer una máquina, eso se acumula en la máquina y eso se puede guardar para producir en el futuro. Y en el futuro se va a desgastar la máquina hasta que su valor caiga a cero. Entonces ahí es donde se está desgastando mi trabajo acumulado en esa máquina. Entonces, eso es una propuesta creo, si no mal recuerdo, de Marx, que dice que el capital es simplemente una ficción porque es simplemente trabajo acumulado. Todo eso ya viene de Ricardo, que nos está diciendo eso, ¿no? Que el capital también es importante, pero el capital también ya es una forma de trabajo. ¿Alguien más quiere aumentar algo a esa sección? Andrea. Es la sección 3, ¿no? Sí. Bueno, también para complementar, se menciona que sobre la división de las ocupaciones de la sociedad, y sobre esto se explica que en estos casos el valor de cambio de lo que se produce sería proporcional al trabajo que se necesita para producir. Entonces, al respecto también se menciona sobre que entonces la proporción del producto total que se obtiene después de realizar una actividad, entonces los beneficios estarían en proporción inversa de los salarios. Sí, muy bien. ¿Alguien quiere complementar o aportar algún concepto más? Entonces, en el ejemplo inicial que les di de esto de el uso de las tierras,
habíamos dicho de que el terrateniente era el principal que se beneficiaba o se apropiaba de esa diferencia de horas, ¿no? Entre lo que costaba producir y entre el precio del bien en el mercado. Luego, el capitalista se aprovechaba, evidentemente luego el terrateniente, pero el que casi no se aprovechaba nada, o a veces al contrario, era el trabajador. Entonces, aquí se me fue el internet un toque. Y si bien es cierto, el capital también participa de la producción, lo que realmente genera cambios es la cantidad de trabajo que se dispone, ¿no? Que se utiliza para la producción de cada bien. Todo esto en el corto plazo, ¿sí? Luego vamos a ver que el capital sí puede generar cambios en el valor y en el precio de las cosas. Pero por el momento vamos a decir que solamente la cantidad de trabajo es la que genera cambios. Ok, sección 4. ¿Qué me pueden decir la sección 4? Griset. Ya, en la sección 4, por lo que he visto, Ricardo hace una clasificación del capital. Primero está el capital circulante, que se consume rápidamente, y luego está el capital fijo, que tiene un desgaste más lento. Pero estos dos capitales no pueden ser valorados en proporción a la cantidad de trabajo que se emplea en ellas, debido a que tienen distintas duraciones. Pues el tiempo transcurre hasta que los bienes están preparados para poder salir al mercado. Perfecto. Lisbeth. Dice que toda mejor introducción la maquinaria ahorra mano de obra y nos permite producir con mayor facilidad el producto o artículo. Y esto es lo que hace variar el valor. Y las alteraciones del valor relativo de las cosas son producidas por la mayor o menor cantidad de trabajo que se necesite para producir. Entonces, hasta el momento, me gustaría que me definan qué es un capital fijo y un capital duradero. Adrián. Por capital fijo yo entiendo que es aquel bien que para que te dé tus beneficios tendría que pasar un cierto lapso de tiempo, un año o algo así. En cambio, un bien circulante son aquellos bienes que tienes que transformarlos para que tengan utilidad en ese mismo instante, como lo es el maíz y el panadero, como dijo Ricardo. Entonces, gracias. El maíz es un bien, un capital fijo o un capital duradero. Lisbeth o alguien más. Griset o Lisbeth, ¿quién? A mí me parece que depende, porque según el texto decía que si, por ejemplo, el panadero compraba el maíz o el trigo para poder producir pan, era un capital que se desgastaría al momento. Pero si fuera un grano que va a producir al año siguiente o quizás en un determinado periodo,
eso sería diferente la diferencia en cuanto al panadero. Perfecto, entonces, determinar si un capital es fijo o duradero no necesariamente es por la naturaleza del bien, sino por el uso que se le da al bien o al factor productivo, ¿no? Entonces, en el caso del trigo, puede ser usado como semilla para producir más trigo. En ese caso sería un capital fijo. Y si es utilizado para hacer panes, cuyo proceso es más rápido, perdón, al revés. Capital fijo sería en el caso de producir panes, y capital duradero sería el caso de producir, de utilizar como semilla para producir el siguiente año. Andrea. Sí, iba a comentar casi lo mismo, que el capital fijo es más duradero debido a que se desgasta como que lentamente, por eso que se hace mención a los edificios, a las maquinarias. En cambio, el capital circulante es aquel que se consume rápidamente, ¿no? Entonces, por eso y al mismo tiempo tiene que ser repuesto con frecuencia. Entonces, creo que como ejemplos claros son los bienes consumibles y los salarios. Perfecto, es capital circulante y capital fijo. Hace un rato dije capital fijo y duradero. No, es capital circulante y capital fijo. Ahí fue un error. Entonces, acuérdense de esos dos tipos de capitales. Chequen si hay ejemplos que puedan utilizar. Denme un toque. Están tocando la puerta. Un momento. No. Sí. Ahí, ya va.
Oh, chicos, ya volví, perdón. Tenía que abrir la puerta. Ya bacán, entonces seguimos con esto. Ok, entonces la sección 4 nos decía eso de los tipos de capital y cómo el uso o cómo la introducción de esos capitales en la producción desplazaban a la mano de obra, ¿no? Entonces, introducir ciertos tipos de capital tenía efectos distintos en cómo se reemplazaba la mano de obra y por tanto cómo cambiaba el valor de las cosas. Evidentemente, utilizar una máquina te reduce la cantidad de trabajadores, por tanto, te reduce la demanda de mano de obra, los salarios deberían variar un poco, por tanto también los precios deberían variar de los bienes, pero ese efecto es distinto si es que vas a utilizar capital fijo o capital circulante. Entonces pasemos a la sección 5. ¿Quién me comenta la sección 5? Nadie. Sección 5. Heidi. Sí, hay una parte en donde dice que si el capital fijo no es de naturaleza duradera, entonces se va a requerir que anualmente una gran cantidad de trabajo para que se mantenga en su estado de eficiencia inicial, ¿no? O sea, pero el trabajo utilizado para ello puede considerarse como empleado en realidad en la producción del artículo manufacturado, el cual debe tener un valor proporcional a dicho trabajo. Ya. Gracias, Paul. Ya, más o menos de acuerdo a que Ricardo habla que si en caso si hay un aumento o una reducción de salarios, no se ve tanto afectado en el nivel de precios, sino más en el beneficio. Si en caso se aumenta los salarios, el beneficio se reduce y así, o sea, indirectamente. También hace mención sobre, o sea, que hay tipos de capital que requieren como un mantenimiento que genera, o sea, como si fuera un mano de obra y a la vez que hace una comparación también de que la maquinaria, o sea, te cuesta mantenerlo 500 soles, pero a la vez tú puedes contratar a otras 10 personas que igual te cuesta 500 soles y puedes producir la misma cantidad. Y si en caso se eleve el salario, si en caso tienes la máquina, tienes ese beneficio de los 50 soles o sea, al aumento del salario no influye en la maquinaria, más que nada. Exacto. Entonces, reemplazar un bien duradero o reemplazar a las personas, a los trabajadores por un bien duradero, es mucho más flexible, ¿no? Interesante. ¿Alguien más? Entonces, exactamente lo que nos dijo ahorita su compañero tiene que ver con ese punto, ¿no? En las secciones anteriores dijimos que el valor de las cosas solamente dependía del alza o precio de los salarios o del trabajo, pero ahora dice que en el largo plazo, donde sí se puede cambiar trabajo por maquinarias, también esto de capital es importante. Adauto.
Sí, solo para decir que también habla que en un tiempo inicial en donde todavía no llegaba la revolución industrial y todo ello, las cosas producidas que tenían capitales iguales tenían casi el mismo valor, pero una vez que se introdujeron las maquinarias y entonces las cosas producidas con empleo de capitales iguales pueden tener valores muy desiguales. Y esto es por el requerimiento de la hora de trabajo y también en menor medida por el tipo de salarios y beneficios. Exacto. Entonces, si bien es cierto, esto de reemplazar trabajadores por maquinarias parece algo en teoría fácil de hacer, no es igual de aplicable en todos los sectores productivos. Pues como dijo su compañero, si tengo una máquina, no sé, para producir panes, para darle forma a los panes, es muy fácil reemplazarlo, ¿no? Muy fácil reemplazar a los trabajadores. Pero quizás hay actividades como la agricultura, donde es difícil tener una máquina que haga una sola actividad, ¿no? Por ejemplo, si quiero que una máquina solamente siembre, pero esa siembra sea solamente una vez al año, no tiene mucho sentido tener una maquinaria para 11 meses del año y solamente un mes, que es el mes de siembra, la voy a utilizar. Entonces, esto de reemplazar maquinarias o trabajadores por maquinarias es difícil, es distinto su aplicabilidad en diferentes sectores. Entonces, eso es lo que nos dice en esa sección, ¿no? Y ahí pone algunos ejemplos. ¿Alguien más que quiera complementar esa sección? ¿Quién me comenta sobre la sección 6? Grisette. Ya, en un principio, Smith dice que no existe un valor de medida perfecta o invariable porque este puede estar sujeta a variaciones relativas, por ejemplo, el salario o los distintos grados de duración del capital fijo. Por lo tanto, dice que no existe una medida perfecta de valor. Entonces, al final, reconoce estas limitaciones, en este caso del oro, por ejemplo, pero luego lo adopta como una medida que puede permitir comparar los bienes, un bien con otro bien. Genial. ¿Alguien más? Heidi. Sí, también dice que, o sea, al variar las cosas del valor relativo, sería conveniente ver si los medios que para averiguar si es que ha subido el valor real o si ha bajado. Y eso se puede lograr comparando sucesivamente algún tipo de medida, tipo de valor invariable que, que no estuviera sujeta a ningún tipo de fluctuaciones, ¿no? Ya que son expuestas a otras cosas. Exacto. Entonces, para Ricardo, a él le hubiera gustado que existiera un bien que fuera como base para medir el valor de los demás bienes, ¿no? Pero eso necesitaba que ese valor de ese bien sea constante. Y eso
él reconoce que es imposible. En un momento dice que tal vez podría ser el oro, pero se da cuenta que también el valor del oro y la cantidad de horas para producir oro y todo lo que está detrás del oro también cambia con el tiempo y con las condiciones. Entonces deja al final y dice que es imposible hacer eso. Es imposible tener una medida invariable del valor, porque las cosas siempre van a estar sujetas a variaciones relativas en la producción, en el salario, la cantidad producida, el capital fijo que se puede utilizar, la cantidad de trabajadores que se puede reemplazar por cada tipo de capital. Entonces, es imposible tener una medida constante, una medida base para compararlas con todos los demás bienes. Y además, finalmente dice en esa parte que cualquier cambio que haya en precios o en trabajo en el mercado va a tener efectos distintos en los diferentes sectores económicos. Entonces, supongamos que aumenta el salario de la economía aumenta, eso va a tener efectos distintos en los sectores, porque hay sectores donde se va a poder reemplazar a esos trabajadores por maquinaria, en otros no, en unos va a ser más fácil, en otros no. Entonces, eso es lo que reconoce él, eso es lo que reconoce en esa parte, y eso va un poco en contra de lo que decía al inicio, ¿no? Al inicio decía que no cambiaba, no había efectos. Ahora sí dice que hay efectos porque ahora ya está considerando más el largo plazo. En el corto plazo, evidentemente, no había muchos efectos, pero ahora sí. Sección 7. ¿Quién me comenta la sección 7? Entonces, la sección 7 creo que es la última que tenemos. Básicamente nos da una conclusión general y nos dice que las economías no se deben medir o no se deben calificar según cuánto gana el capitalista, ni cuánto gana el trabajador, ni cuánto gana el terrateniente. ¿Por qué? Porque en realidad esos son medidas nominales, son medidas que no nos dan mucha información de cómo está mejorando una economía, sino lo que nos debería preocupar en una economía, en realidad, es la cantidad de trabajo que requiere para obtenerse los productos. Es decir, nos debemos fijar, en otras palabras, a cuán eficiente es o cuán productiva es una economía. Entonces, si para producir un reloj cada vez necesito menos horas de trabajo, quiere decir que estamos mejorando, ¿no? Si decimos que el capitalista ha subido sus utilidades en 200%, para Ricardo no le importa mucho eso, porque quizás está ganando más, porque se está aprovechando o está apropiándose de parte de la ganancia de los trabajadores. Entonces, esa forma de analizar según esas variables nominales no es válida para Ricardo, más bien tenemos que ver la cantidad de trabajo que requería para la producción. ¿A alguien le gustaría complementar esa parte? Esta ya es la última sección. Entonces, chicos, eso es todo lo de Ricardo en realidad. Como han visto, tiene varios conceptos, pero básicamente gira en el mismo eje, que es definir qué es valor y cómo ese valor cambia según tipos de actividades o según qué capital esté asociado a esa producción. El texto en realidad no es muy largo. Como han visto, tiene letras bien grandes y no es muy denso.
Quizás hay algunos ejemplos un poco raros, pero se entienden más o menos. Denle una nueva leída para su PC. Y para el caso de Marx, sí denle bastante atención. Entender a Marx es un poco más complicado que entender a los demás autores. Así que seguro mañana en la tarde va a estar el texto de Marx en Paideia colgado. Evidentemente seleccionado los capítulos que son prioritarios, ¿no? Entonces, cuando lo vean en Paideia, léanlo con detenimiento. Creo que es el texto más denso que va a haber en el semestre. Luego ya los textos ya son más digeribles. Ya bacán. Entonces, eso es todo. Si no tienen preguntas, eso sería todo por hoy. Durante la semana estoy conectado al correo para responder sus dudas. A los que no les contesté, les voy a contestar lo más pronto posible. Y nada más. Eso es todo. Y voy a colgar esta clase como siempre para que lo puedan revisar. Bueno, chicos, eso es todo. Cuídense. Buen fin de semana. Nos vemos. Gracias. Gracias.